Bienvenidos a Corazón Inmaculado. Soy su servidor, Pedro Moreno. Y nuestro tema de hoy tiene que ver con los pecados contra el Espíritu Santo. Lo encontramos mencionado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, 31-32. Y dice: todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, Jesucristo, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. En San Marcos 3, 28-30 y San Lucas 12, 10 tienen expresiones equivalentes. San Marcos especifica que quien cometa tal acto será reo de eterno pecado, lo cual permite establecer la equivalencia entre las expresiones blasfemia contra el Espíritu Santo y pecado contra el Espíritu Santo. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Por qué son pecados que no tienen perdón? Santo Tomás de Aquino observa que la voluntad se inclina al mal de diversas maneras. A veces ocurre por falta de la razón, como cuando uno peca por ignorancia, pero a veces por el impulso del apetito sensitivo, como cuando peca por pasión. Mas ninguna de estas dos cosas es pecar por pura malicia, sino que solo peca uno por pura malicia cuando la voluntad por sí misma se mueve al mal. Aquí está lo que define a los pecados contra el Espíritu Santo. Son los que se cometen por pura malicia, no simplemente por ignorancia o pasión. Los pecados de pura malicia, que siendo directamente opuestos a la misericordia de Dios y a las gracias del Espíritu Santo, hacen muy difícil la conversión. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? Los pecados contra el Espíritu Santo son 6. 1. Desesperación de la salvación. 2. Presunción de salvarse sin merecimiento. 3. Negar la verdad conocida como tal. 4. Tener envidia o pesar de la gracia ajena. 5. Obstinación en el pecado. Y 6. Impenitencia final. Expliquemos. Primero, la desesperación de la salvación. Ocurre cuando la persona ha pecado tanto que entra en desesperación, encontrando que no hay más salvación para ella, entendida en todo su rigor teológico, o sea, no como simple desaliento ante las dificultades que presenta la práctica de la virtud y la perseverancia en el estado de gracia, sino como obstinada persuasión de la imposibilidad de conseguir de Dios el perdón de los pecados y la salvación eterna. Fue el pecado del traidor Judas, que se ahorcó desesperado, rechazando con ello la infinita misericordia de Dios, que le hubiera perdonado su pecado si se hubiera arrepentido de él. 2.
Presunción de la salvación sin merecimiento. Ocurre cuando la persona se halla tan virtuosa que piensa que ya está en el cielo, y por eso, por más que haya cometido algún pecado, Dios la perdonará. Este pecado es contrario a la desesperación y se opone por exceso a la esperanza teológica. Consiste en una temeraria y excesiva confianza en la misericordia de Dios, en virtud de la cual se espera conseguir la salvación sin necesidad de arrepentirse de los pecados y se continúa cometiéndolos tranquilamente sin ningún temor a los castigos de Dios. De esta forma, se desprecia la justicia divina, cuyo temor retraería del pecado. 3. Negar la verdad conocida como tal. Ocurre cuando la persona se juzga dueña de la verdad y por eso no cree las verdades de fe por puro orgullo, no por simple vanidad o deseo de eludir las obligaciones que impone, sino por deliberada malicia que ataca los dogmas de la fe suficientemente conocidos, con la satánica finalidad de presentar la religión cristiana como falsa o dudosa. De esta forma, se desprecia el don de la fe ofrecido misericordiosamente por el Espíritu Santo y se peca directamente contra la misma luz divina. 4. La envidia de la gracia fraterna. Ocurre cuando las personas tienen envidia de la gracia que Dios da a otro. El envidioso se enoja porque su prójimo alcanzó algo bueno y por eso se rebela contra Dios. Es el caso de Caín y Abel. Es uno de los pecados más graves que se pueden cometer porque con él no solo se tiene envidia y tristeza del bien del hermano, sino de la gracia de Dios que crece en el mundo. Entristecerse de la santificación del prójimo es un pecado directo contra el Espíritu Santo, que concede benignamente los dones interiores de la gracia para la remisión de los pecados y santificación de las almas. Es el pecado de Satanás, a quien duele la virtud y santidad de los justos. 5. La obstinación en el pecado. Es quien peca no por debilidad, sino por malicia. Peca no simplemente porque tuvo una tentación, sino porque ama pecar, rechazando las inspiraciones interiores de la gracia y los sanos consejos de las personas sensatas y cristianas, no tanto para entregarse con más tranquilidad a toda clase de pecados, cuanto por refinada malicia y rebelión contra Dios. Es el pecado de aquellos fariseos a quienes San Esteban calificaba de duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles 7:5-1. 6. La impenitencia final. No es difícil de entender este pecado, pues una persona que viene pecando la vida entera, al final de su existencia, continúa siendo impenitente y no arrepintiéndose de todo lo que hizo de malo, por lo que toma la determinación de no arrepentirse jamás de los pecados y de resistir cualquier inspiración de la gracia que pudiera impulsar al arrepentimiento. Es el más horrendo de los pecados contra el Espíritu Santo, ya que se cierra voluntariamente y para siempre las puertas de la gracia. Si a la hora de la muerte, decía un infeliz apóstata, pido un sacerdote para confesarme, no me lo traigáis, es que estaré delirando. Entonces, ¿tiene perdón este tipo de pecado? El pecado contra el Espíritu Santo
Consiste, pues, en la negación de parte de la persona a aceptar la salvación y el perdón dados por Dios. Cuando el corazón de una persona se obstina de tal manera que no acepta que necesita arrepentirse de sus pecados y se resiste a esta gracia, comete el pecado contra el Espíritu Santo, el cual puede llevarlo al infierno. ¿Por qué? No porque la iglesia y Dios no puedan perdonarle, es todo lo contrario, sino más bien porque la persona misma voluntariamente ha rechazado este perdón y la salvación dados por Dios. Entonces, ¿cómo ser fieles al Espíritu Santo? La fidelidad al Divino Espíritu Santo se practica en la aceptación a sus inspiraciones. La inspiración del Espíritu Santo es al acto de virtud lo que la tentación al acto del pecado. Por un simple escalón desciende el hombre al pecado: tentación, delectación y consentimiento. El Espíritu Santo propone el acto de virtud al entendimiento y excita la voluntad. El justo finalmente lo aprueba y lo cumple. Tres son, por parte nuestra, las cosas necesarias para la perfecta fidelidad a la gracia: la atención a las inspiraciones del Espíritu Santo, la discreción para saberlas distinguir de los movimientos de la naturaleza o del demonio, y la docilidad para llevarlas a cabo. Si estás disfrutando de este episodio, te invito a hacer clic en me gusta y a suscribirte, porque cada clic cuenta. Al unirte, no solo te mantendrás al tanto de todo lo nuevo, sino que también serás parte fundamental para que este canal crezca y llegue a más y más personas.